grupo que presentaba, había un grupo que presentaba algunos servicios básicos, ¿no? Algunos servicios básicos y bueno, ahí se dieron cuenta de que hay algunas zonas que están más expuestas que otras. Ok. Hoy día vamos a hablar de algo más concreto, más visible. Vamos a hablar de los niveles de atención. Esos niveles de atención que son parte del Sistema Nacional de Salud. Son parte del Sistema Nacional de Salud. Entonces, ningún sistema en el mundo. ¿Por qué, Eva? ¿Por qué crees? Disculpe, Doc, es que se le trabó, o no sé si solo fue a mí. ¿No me escucharon bien? Yo no. No, doctor. Les decía que ningún sistema en el mundo funciona solo con hospitales. Estoy esperando que prendan sus cámaras el señor Guerrón, Tipán, Solís, Valencia. ¿No les gusta prender sus cámaras, chicos? Alguien me pidió permiso, creo que fue el señor Molina. Vanessa es, Rubí. Vanessa Rubí Campos. Y de lo que pasa es que tengo un poquito del internet con problemas con el internet, pero yo le voy a tratar de solucionar. Ok. Entonces, repito, ningún sistema en el mundo funciona solo con hospitales. ¿Por qué, Eva? ¿Por qué crees? Porque necesitan hacer niveles para que las personas, por ejemplo, en el nivel primario, o sea, por ejemplo, en los subcentros, puedan como filtrarse las personas y no solo se acumulen en un solo sistema, por así decirlo. O sea, no solo vayan las personas al hospital. Entonces, yo creo que esa parte de los filtros, por ejemplo, hay personas que pueden ser atendidas en sus centros de salud, entonces ya no habría esa aglomeración solo en los hospitales, sino que ya podrían como que distribuirse. Entonces yo creo que por esa razón. Ok, pero Samir, el punto de Eva, ¿te parece correcto? Considerando que, ¿y por qué no hacemos más hospitales? Ya no hay necesidad de filtrar nada. Total, la gente va a los hospitales donde hay muchos especialistas. Samir. Creo que en parte sería como clasificar de cierto modo las diferentes enfermedades que tienen los pacientes, es decir, las enfermedades de más alto grado o más complejas podrían referirse a los hospitales y enfermedades que no requieren un manejo multidisciplinario podrían atenderse en niveles más básicos. Sí, eso es lo que dice Eva. Eso es lo que dice Eva. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hacemos más hospitales, señor Jefferson? Huasca. Eh, posible, posiblemente tal vez sería porque representaría tal vez un gasto enorme también por el Estado, en realizar hospitales, tener médicos especialistas. Y además en los primeros niveles de atención también se menciona que se pueden realizar hasta el 80% de problemas de salud, entonces sería conveniente también por eso. Eso pienso. Puede cubrir al 80%, ¿no? En teoría, si tienes un buen primer nivel de atención. Esa es la razón, señores. Esa es la razón. Eso que ha dicho el señor Jefferson.
no habría ningún fondo económico que aguante si ponemos solo hospitales. Una cama hospitalaria es cara. La atención de un resfriado común por un especialista es más cara que una atención por un médico bien preparado, un médico generalista. No necesito un especialista, ¿no? No necesito un especialista. Y esa atención es más cara. Entonces, por eso es que no hay sistema en el mundo que funcione solo con hospitales. Solo con hospitales. No hay. Si alguien conoce, me avisa. Y claro, si tenemos un buen primer nivel de atención, se supone que ahí se va a resolver el 80% de toda la problemática en salud. Y se supone que este primer nivel de atención es el que está más cerca de la población, ¿cierto? Es este primer nivel de atención, el personal que trabaja en este primer nivel de atención es el que permanece y está en contacto con la gente, conversa con la gente, puede hacer mejor seguimiento de una consulta. Y entonces a partir de ahí se han desarrollado algunos elementos que permiten caracterizar bien al primer nivel de atención, caracterizar en el sentido de, ay, ¿qué tecnología van a usar el primer nivel de atención? ¿Y a cuánta gente va a atender el primer nivel de atención? Y además, ¿qué tipo de personal de salud va a tener ese primer nivel de atención? Para después de eso decir, o si no, partiendo de, no, estas son las funciones que debe cumplir el primer nivel de atención. Con todo esto, con toda esta caracterización. De eso vamos a hablar. Ahora sí pueden apagar sus cámaras. Voy a presentarles un PowerPoint. ¿Sí le ven? Sí, Doc, sí se ve. Ok. Entonces vamos a hablar en realidad de los niveles de atención, pero con mucho más detalle del primer nivel de atención. Entonces, miren, los niveles de atención deberían funcionar en todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud. En la clase anterior vimos que estas son las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud: los hospitales, los centros de salud del ministerio, los del IES, los de las Fuerzas Armadas, policía, privados, etc. Y entonces, esta lámina la presentamos la clase anterior. Así entonces debería funcionar, o así es la propuesta que tiene el Ecuador para que funcionen los niveles de atención. Actualmente en el mundo ya se está generando otra propuesta, no en pirámide, sino en círculo, donde el primer nivel de atención es el centro de ese círculo y de ahí se coordina con los otros cuando se necesita apoyo, cuando no se puede resolver en el primer nivel de atención. Pero en Ecuador todavía mantenemos esta forma piramidal, donde la base, como ustedes ven, está representada por el primer nivel de atención. Es más ancha, es más ancha. Y luego el segundo nivel se va acortando y el tercer nivel se va acortando, porque se supone que el porcentaje de problemas de salud a ser resueltos deberían ser en su mayoría en el primer nivel de atención, 80%, como bien dijo yo. Entonces, esto es un poquito el panorama general, si ustedes quieren. Fíjense que este primer nivel de atención es el que está más cerca de las personas, de las parejas, de las familias, de las comunidades. Y es este primer nivel de atención el que es más propicio, más apto, como un escenario privilegiado, escuchen bien, como un escenario privilegiado para desarrollar las acciones que se proponen en la atención primaria en salud.
¿Cuáles son esas acciones? Como usted hemos revisado mucho esas acciones, ¿no? Y esas acciones tienen que ver con la intersectorialidad, tienen que ver con el manejo de la tecnología, tienen que ver con acciones de prevención, de promoción, de curación, de rehabilitación, etcétera. Ese es el escenario importante, privilegiado para poder desarrollar todas las acciones que propone la estrategia de atención primaria en salud. Y entonces veamos lo que es el primer nivel de atención. Hay toda una normativa en Ecuador. Los establecimientos de primer nivel de atención, esto es un acuerdo ministerial del 2015, fíjense, son los más cercanos a la población, facilitan, coordinan el flujo de usuarios en el sistema. Si no los puedo resolver, los voy a mandar a este servicio donde sí hay imagen, para que le hagan la imagen y me vuelva con la imagen. No, parece una intervención quirúrgica, entonces vamos a mandarlo a un hospital donde se le pueda atender con una intervención quirúrgica. Y sí, prestan servicios de promoción, prevención de enfermedades, recuperación de la salud, rehabilitación y cuidados paliativos. Además, estos servicios de primer nivel de atención brindan atención de urgencia y emergencia de acuerdo a su capacidad resolutiva. Entonces, si llega un paciente a un primer nivel de atención con un paro un paro cardíaco, y no tenemos el equipamiento, pues hay que hacer de acuerdo a cómo aprendiste y luego rápidamente enviarle a un servicio donde sí tengan las condiciones. Lo que no se puede hacer, y esto tienen que aprender desde ahora, lo que no se puede hacer es rechazar un paciente que viene con una urgencia, con una emergencia. Eso no puede rechazar ni siquiera un consultorio privado. No pueden rechazar una clínica privada, un hospital privado. No pueden rechazar pacientes en urgencia y emergencia. No sé si ustedes se acuerdan las noticias que salían con una clínica privada. No voy a decir el nombre, si alguien se acuerda y lo dice, está bien. Pero es una clínica privada que negó la atención a una paciente extranjera y murió. La paciente murió y claro, la denuncia fue, ¿por qué no la atendió? Porque no tenía una tarjeta de crédito para pagar un adelanto. Eso no permite la Constitución. No permite la Constitución. Entonces, cualquier atención de urgencia, emergencia, donde vaya, tiene que ser atendida y como dice muy específicamente, de acuerdo a la capacidad resolutiva de cada uno de estos servicios, en este caso del primer nivel de atención. Garantizan una referencia, derivación, contrarreferencia y referencia inversa adecuada. Entonces, la referencia es cuando llega un paciente al servicio de salud y la primera revisión que se hace en ese servicio de salud de primer nivel de atención indica de que no tengo la capacidad ni la tecnología para resolver el problema que tiene el paciente, creo que necesita una cirugía, yo no tengo quirófano, lo voy a referir. ¿A dónde? Al segundo nivel de atención. Y cuando digo lo voy a referir, significa que tengo que escribir una hoja de referencia. Y en esa hoja de referencia seguramente pondré los datos del paciente y seguramente debo hacer como un resumen de lo que estoy enviando. Debo hacer un resumen, debo hacer una epicrisis, se llama, ¿no? Cuando escribo en la historia clínica. Una epicrisis donde yo resalto lo más importante y pongo el diagnóstico por el cual lo estoy refiriendo. Y ese diagnóstico tiene que ser obviamente un diagnóstico de un problema de salud que yo no puedo resolver porque no tengo la tecnología adecuada. ¿De acuerdo? Derivación. No, primero contrarreferencia. Ya, le envié a este paciente al hospital de segundo nivel.
porque no tengo quirófano. Y evidentemente ese paciente tenía un dolor abdominal ubicado en fosa ilíaca derecha y en el hospital le confirman que es una apendicitis y le operan. Entonces estuvo muy bien referido. Después de que le operan al segundo día, tercer día, le dan el alta y le dicen, tiene que acudir al centro de salud de donde lo enviaron y le deberían mandar también con una hoja de contrarreferencia donde se especifica lo que se hizo al paciente y lo que hay que hacerle en el primer nivel de atención. Hay que hacerle seguimiento, hay que retirarle los puntos a los 7 días, no sé qué. Eso se llama contrarreferencia. Contrarreferencia. Derivación. Derivación es cuando se envía de un mismo, la derivación es más bien el medio, es como lo estoy enviando. Lo estoy enviando en una ambulancia, tiene que ver con el medio de transporte. Referencia inversa. Referencia inversa. Referencia inversa es cuando un paciente no va en primera instancia a un primer nivel de atención. Acude directamente al hospital. Y en el hospital le dice, pero no, usted no necesita venir al hospital. Lo voy a enviar a un centro de salud. ¿Dónde vive? Ah, vivo en Chillogalla. Entonces lo voy a enviar al centro de salud de Chillogalla. Y del hospital le envían pacientes, se contrarrefiere o se hace la referencia inversa porque no amerita una atención hospitalaria. Atender en el centro de salud. Esa es una inversa. Esa es una referencia inversa. ¿Ok? Aseguran la continuidad y longitudinalidad de la atención. Hemos hablado que la continuidad, el seguimiento es una de las características de la calidad de atención. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan las características de calidad de la atención? Una de ellas era continuidad. ¿Las otras cuáles son? ¿Me hacen acuerdo cuáles son las otras? Paul Guerrón, ¿me haces acuerdo? Hola. ¿Me están escuchando? Juan, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí le escuchamos. Ok. Paul Guerrón, ¿me respondes? La verdad, no, ahorita no recuerdo. Ok, ok. Melanie, ¿me haces acuerdo cuáles son las otras características de esa calidad de la atención? Melanie, ¿estás ahí? Sí, Doc. La, mm, Me recuerda la integralidad, integración. Muy bien, por ahí, ¿no? Una atención integral o global, integralidad, muy bien. Y una atención integrada. No se olviden las diferencias de ambas, ¿no? Una atención integral es cuando se considera a la persona en todas sus dimensiones, no solo biológica, pero también la dimensión social, la dimensión psicológica. Y la atención integrada es cuando en esa acción de la atención, valga la redundancia, se pueden ofrecer las distintas acciones, es decir, curación, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, acciones que vayan en beneficio de las personas. Entonces, aquí hace referencia a una de esas características, que es la continuidad. Continuidad es hacerle el seguimiento hasta que se resuelva el problema por el cual acudió al servicio de salud. ¿Qué más hacen? Promueven acciones de salud pública de acuerdo a normas emitidas por la autoridad sanitaria. ¿Cuáles acciones de salud pública? Por ejemplo, las vacunas son unas acciones de salud pública que también son unas acciones de prevención primaria, si ustedes se acuerdan bien. Las fumigaciones cuando hay enfermedades tropicales como el dengue son una acción de salud pública, ¿cierto? Todo lo que se trabaja para prevenir el VIH son acciones de salud pública. Todo lo que se trabaja para tratar de prevenir el contagio de tuberculosis son acciones de salud pública.
Estos servicios de salud son ambulatorios. Ambulatorios, no tienen cama hospitalaria. Resuelven problemas de salud de corta estancia. De corta estancia. El primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema. Es una de las funciones. Puerta de entrada. ¿Qué significa esto? Que en teoría las personas primero deberían ir a este primer nivel de atención. Después, si se necesita hospital, al hospital. Eso sucede. Ustedes que van a los hospitales, eso sucede. Siempre los pacientes que llegan a un hospital llegan con una carta o una hoja de referencia. ¿Qué dice Samantha? No, doctor, no he visto que siempre suceda eso. No, no es cierto. A veces van directo nomás. Directo. Entonces, hubo un tiempo en que se puso se obligó, es decir, no se recibía en los hospitales si no llegaba referido de un centro de salud, de un primer nivel de atención. Pero creo que ya eso otra vez se ha vuelto como que a relajar, ¿no? Ok. Doctor, Sí. y también creo que la ciudadanía no conoce ese sistema, porque la gente piensa que puede ir nomás al hospital o al centro de salud sin ningún orden, se puede decir. Ajá. Entonces, sí sería bueno educar a la ciudadanía. Ajá. Perfecto. A veces resulta como más cómodo decir que es culpa de la gente, ¿no? Y usted se pregunta, Yanni, ¿por qué la gente va a los hospitales directamente? O sea, porque no hay la educación, o sea, quizá por cercanía, porque les queda más cerca el hospital. ¿Sí? Ellos piensan que les van a atender de una vez cualquier afección que tengan y quizá el centro de salud no les queda tan cerca, bueno, no sé, Ok. pero por esa parte Bueno, creo. Yanni ha abierto un tema que es de debate, básicamente. ¿Qué dices, John? ¿Qué dices, Luis Mejía? ¿Por qué la gente va a los hospitales directamente? Dice Yanni, porque falta educación. Yo creo que es por la falta de conocimiento, de no saber que un hospital, o sea, se debería de referir a personas que ya tienen alguna complicación grave de alguna enfermedad. Ujú. Cuenta que un centro de salud tú puedes asistir para que te atiendan ambulatoriamente en alguna enfermedad de que solo necesitas que te revise el médico y ya te mande a la casa. Ujú. Ujú. Más o menos vas entonces por ahí con Yanni, ¿no? Porque no hay mucho conocimiento, la gente no está informada. ¿Qué dices, Janet? Janet Abad. Eh, bueno, la verdad no, yo creo que por experiencia propia, tal vez las personas acuden al hospital de que al sacar cita, por lo general se saca por teléfono, ¿no? Ahora actualmente para sacar cita en el subcentro, primero que las personas aún no están acostumbradas a este sistema y segundo yo he sacado cita ahí y te dan como que después de 2 meses y cada cita, aparte que ni siquiera puedes pedir con especialista y te mandan a cada rato al médico general. Y eso es un poco estresante porque hay afecciones que es obvio que ya necesitas especialista y te siguen mandando a medicina general, entonces creo que eso le molesta un poco a las personas, por eso intentan ir a un especialista directamente. Ah, Janet ya puso otro punto importante. Parece que a veces no es tan falta de conocimiento, la gente conoce. Y fíjense, hay trabas, hay trabas. Claro, cuando dice Janet, es obvio que necesita un especialista, tal vez para ti, Janet, es obvio. Tal vez para ti que estás estudiando, que ya más o menos sabes, no para la gente, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Kevin Castillo? ¿Por qué la gente va directo a los hospitales? Yo creo que tal vez se sienten inconformes con la atención que les dan en los primeros niveles. Dicen, bueno,
me dicen que me tomo un antipirético y regreso a casa y sigo con la misma afección. Entonces van a los hospitales porque no saben si es cuestión de gravedad. Ujú. Muy bien, ya van saliendo puntos distintos al que solamente es conocimiento. Nos desconectemos, porfa. ¿Les parece? Sí, doctor, por favor, porque ya se va a acabar. Nos volvemos a conectar, ya mismo se apaga esto. Ok. Está buena la conversación.